Buenas tardes. Espero que estés bien y ruego que hoy estés contento. Conmigo sea el Padre Scott, quien compartirá con ustedes algunas de nuestras directivas relativas a la reparatura de nuestra iglesia. Por la introducción, estas directrices y guías no pretenden ser ajustes permanentes a la práctica normal, sino respuestas temporales a la pandemia. La reapertura no significará un retorno inmediato a nuestras prácticas antes de la suspensión de las misas públicas. Su paciencia, caridad, comprensión y cooperación son apreciadas a medida que comenzamos a reabrir misas. Nuestras directivas parroquiales se adhieren al plan de nuestra archidiócesis y el estado de Oregon. Este es Padre Scott. Gracias, Padre John. Unos principios generales, hermanos. Se mantendrá una dispensa general de la obligación de la misa dominical. Y debido a esta dispensación y el deseo de venir a misa, sepa que cada día tendrá la misma cantidad de misas. La asistencia a misa se limitará a 25 personas, de acuerdo con las directivas del gobierno. El distanciamiento físico debe practicarse en todo momento dentro de nuestra iglesia, mínimo de 6 pies de distancia, excepto los miembros del mismo hogar. Habrá áreas específicas en la iglesia donde se le asignará sentarse. Cualquiera que asista a la misa lo hace bajo su propio riesgo. Las personas vulnerables, en riesgo y otra manera preocupadas deben permanecer en sus hogares. Cualquier persona que tenga incluso a los más mínimos síntomas o sentimientos de enfermedad debe permanecer en casa. La transmisión en vivo de estas misas continuará siendo parte de nuestras misas para que aquellos que no asisten puedan ver desde casa. Las restricciones y pautas aquí permanecen a todas las misas, incluidas bodas, funerales y los demás. Ofrecemos 2 misas por día en inglés, a 8:15 de la mañana y 5 de la tarde, y ofrecemos una misa en español por día a las 6:30 p.m. Ofreceremos una misa vietnamita los domingos a la 1 p.m. y los viernes a las 7:30 p.m. La puerta se abrirá 15 minutos antes de la misa y permanecerá abierta hasta el comienzo de la misa. Estas misas se llevarán a cabo de domingo a sábado. Habrá múltiples métodos, incluidos registros en línea, correo electrónico, llamadas telefónicas y registros escritos. Las personas y familias podrán asistir a misa solo una vez cada 3 semanas. Una vez cada 3 semanas. Esto es para permitir que tantas personas en la parroquia como sea posible tengan la oportunidad de asistir a la misa. Dependiendo del resultado, esto puede cambiar. Se le pide que se registre para la misa en una sola parroquia.
No verificaremos si un individuo que se inscriba en su rotación de misas está registrado o no en su parroquia. Se mantendrá todo sintiendo de justicia. Entonces, aparte de aquellos con necesidades especiales, se evitará cualquier tratamiento preferencial. El número máximo permitido incluye el sacerdote, ministros litúrgicos, camarógrafos en vivo y cualquier otra persona presente durante la misa. A excepción a los miembros de la misma familia, los fieles siempre deben permanecer al menos a 6 pies de distancia durante la misa. A cada persona se asignará un asiento en la iglesia. Se debe mantener un registro de la lista de los que se inscribieron y asistieron a cada misa. En el caso de un caso de COVID positivo, la parroquia debe ayudar a los funcionarios públicos a localizar y contactar a todos los que han estado expuestos. Los CDC recomiendan el uso de mascarillas y cubiertas. El uso de mascarillas cubiertas en las misas se deja a discreción individual, pero se recomienda encarecidamente. Solo aquellos con máscaras pueden unirse al canto congregacional. Los estacionamientos o las misas al aire libre para expandir el número de celebraciones para las misas no están previstas en este momento. Durante este tiempo las misas serán de menor duración. El baño cerca de Francis Hall será único abierto. Un padre debe acompañar a un niño. Solo una persona a la vez puede usar el baño. Y tenemos unas guías específicas de la misa. No hay ningún saludo de la paz. Número 2, sin distribución de la preciosa sangre. 3, no hay agua bendita en las fuentes. También no canto congregacional, a menos que aquellos en la congregación usen máscaras. Los cantores no necesitan usar máscaras si están a menos de 30 pies de distancia de las personas frente a ellos. No se recoge la colecta durante la misa, habrá canastas cerca de la entrada cuando vengan a la iglesia. No presentación de los dones por parte de los fieles. No encontrará misalitos, tarjetas de banco, lápices y otros artículos sueltos en los bancos. No se pueden distribuir boletines individuales. Los boletines estarán en línea. Comunión. El distanciamiento físico debe mantenerse durante la procesión de la comunión en una línea de comunión solamente. Se debe evitar cuidadosamente el contacto piel con piel. Si se hace contacto, el sacerdote debe desinfectar sus manos antes de continuar la distribución. Si desea recibir en la lengua, se le pide amablemente que espere hasta el final de la línea para presentarse para la Sagrada Comunión. El celebrante y el diácono
Desinfectarán sus manos inmediatamente después de recibir la Sagrada Comunión y antes de distribuir la Sagrada Comunión a los fieles. Los miembros del mismo hogar no necesitan observar distanciamiento físico entre ellos durante la procesión de la comunión. La Sagrada Comunión se distribuirá a mano de manera normal. El sacerdote y el diácono no usarán guantes o dispositivos o instrumentos para distribuir la Sagrada Comunión. Entradas y salidas. Al mirar al frente de la iglesia, solo se abrirá a la entrada del lado derecho, cerca de la oficina parroquial, para controlar el número de las personas que ingresan. Una vez que se alcanza el máximo, no se puede permitir entrar a nadie más. Se proporcionarán soluciones y toallitas desinfectantes a los fieles a la entrada. También realizaremos escaneos térmicos al ingresar. Solo aquellos en esta lista pueden ingresar. El número máximo permitido nunca debe ser excedido. El número máximo incluye al sacerdote, ministros, camarógrafos en vivo, cualquier otra persona y el espacio durante la misa. A las personas que simplemente se presenten a misa, se les debe regresar en la entrada, se les dará un número para llamar, de modo que su nombre se puede agregar a la lista de inscripción para la misa. La entrada lateral se abrirá a las personas que entren para que los fieles no necesiten tocar las manijas o las puertas para entrar. La puerta se cerrará cuando comience la misa. Se usarán múltiples salidas al final de la misma para acelerar la partida y minimizar las posibilidades de que las personas se encuentren entre sí. En todos los casos, se debe observar el distanciamiento físico. Se les pide a los feligreses que no se reúnan en el estacionamiento. Se proporcionarán soluciones desinfectantes y toallitas a los fieles a la salida. Las puertas de salida se mantendrán abiertas después de la misa para permitir que los fieles salgan sin tocar las puertas o las manijas. El celebrante saldrá por la puerta lateral y saludará a los feligreses desde una distancia física o en el estacionamiento después de la misa. Limpieza y sanitación. La limpieza y sanitación de los bancos, otras áreas de uso común, incluidos los baños, se llevarán a cabo inmediatamente después de la misa. Después de que se hayan purificados, los vasos de comunión se deben lavar con agua y jabón después de cada misa. Padre John. Gracias, Padre Scott. Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor, póngase en contacto con Padre Scott o Diácono Marco. Sé que todo esto es difícil, pero Dios nos ayudará. Gracias a todos. Otra demanda. Questions? Si ustedes tienen preguntas o
mándanos un mensaje, por favor. Gracias, hermanos. Ahorita una bendición por todos. Señor, esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Gracias, Padre Scott. Pueden ir en paz.